Vamos con Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Marco. Buenos días, Alfredo. Buenos días al teleauditorio, a los radioescucha. Y sí, efectivamente, yo soy una de las que vengo sufriendo. Digo, el tráfico diario está fatal, pero hoy está peor más que fatal. Buenos días. Buenos días. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Vamos a hablar hoy de lo que lamentablemente salió publicado ayer en algunos medios de comunicación, no en todos, pero sí en algunos, sobre la muerte, el fallecimiento de una persona en un mal llamado anexo. Siempre hemos dicho que no son anexos, son centros de tratamiento, de rehabilitación de tipo residencial. Y bueno, lamentablemente se da la noticia el día de ayer que falleció una persona en un centro de rehabilitación ubicado en San Juan del Río, un regalo de Dios. Y es importante dar la nota completa. Yo abogo a que este tipo de noticias no deberían de darse. Y si se dan, deberían de explicarse. Y digo que no deberían de darse porque es como, a ver, ¿por qué no aparecen en los medios las noticias de cuántas muertes diario hay de los alumbramientos en el hospital del niño y la mujer? Digo, algo tan aparentemente sencillo, algo natural, que obviamente nos desgarra en pleno siglo XXI el que todavía una mujer al dar a luz puede morir, digo, con los avances que hay de la ciencia médica. Es el caso también de las personas que están en los centros de rehabilitación. Debemos de entender que la gran mayoría son personas que llegaron ya tocando fondo. Son personas que incluso eso llegan a morir. La gran mayoría de las familias quieren ingresar a estas personas por un tema de desesperación, de ya no tenerlos en casa, de que ya no saben qué hacer con ellos, de que ya no quieren hacer nada con ellos, o bien, ¿por qué no decirlo también para darles calidad de vida? Llega un momento que la familia dice, se va a un centro de rehabilitación porque queremos darle la oportunidad de que se rehabilite. Es decir, hay muchos factores y muchos motivos del por qué las familias o los interesados ingresan a estos lugares a las personas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este fallecimiento que se dio en un regalo de Dios, que es muy importante aclarar que es uno de los 7 centros que cuenta con un reconocimiento federal a través de CONADIC. Es decir, este centro es uno de 7 que sí cumple con todos los requisitos que establece la norma 028 y que lamentablemente también no se está exento como dueño o titular del centro o como paciente que se den estos sucesos. ¿Por qué razón? Repito, la gran mayoría de los pacientes a veces llegan ya a morirse o prácticamente llegan ya por desesperación de la familia de no quererlos tenerlos en sus casas. El caso de lo que sucedió fue un muchacho de 25 años, tenía 2 años consumiendo cristal, es decir, ya era adicto al cristal y prácticamente él llegó a morirse al centro. ¿Por qué llegó a morirse al centro? Bueno, él no llega en las mejores condiciones de internamiento, sin embargo, el centro lo acepta, se le hacen los estudios y las pruebas de cómo ingresa y la familia lo acepta, la persona ingresa al centro, un muchacho de 25 años, y lamentablemente él deja de comer. Él tenía 5 días que no comía. ¿Esto como consecuencia de la adicción, Así Rebeca? es, como consecuencia del consumo del cristal. En alguna ocasión comentamos que el consumo del cristal, entre otros temas, lo que va ocasionando, si no te mueres en el primer consumo, el consumidor de cristal, el adicto al cristal, es una bomba de tiempo para un infarto al miocardio, que fue de lo que murió esta persona, de un infarto al miocardio. Sí, pero él ya tenía 2 años con la adicción al cristal, y ingresa al centro y tenía 5 días que no probaba alimento. Entonces, es lógico, hasta cierto punto, que no es raro que venga un infarto al miocardio. El consumo del cristal, si no te mueres en el primer consumo, que eso lo hemos hablado, lamentablemente tú puedes seguir en el consumo y es uno de los riesgos que corren los pacientes, los consumidores de cristal. En cualquier momento son candidatos potenciales a un infarto al miocardio. El consumo del cristal te va achicando el cerebro. Entonces imagínense lo que representa en un paciente, en un adicto, ya con 2 años de consumo,
al cristal, pues hasta cierto punto se justifica su muerte. Se justifica, no se acepta. Es muy triste, es muy lamentable e insisto, ¿por qué dar este tipo de noticias cuando en su mayoría son amarillistas? ¿Por qué no mencionar a ver las muertes que hay por alumbramiento en el hospital del niño y la mujer? Yo creo que como sociedad, como medios de comunicación, tenemos que pugnar porque haya una legislación en prevención, en tratamiento y en reinserción social. Pero también no hacer a veces hasta mofa del tema, o bien, ¿por qué no decirlo?, morbo, y mejor aplicarnos de cómo como sociedad, como gobierno, podemos ayudar a las familias, podemos ayudar a estos centros de rehabilitación, porque no es agradable para este centro de rehabilitación tener un atache ya de un fallecimiento por el motivo que sea. No es agradable la muerte de nadie, como sea. Y mi más sentido pésame a la familia. Sin embargo, bueno, comentado por el titular, dueño del centro, la familia está tranquila, la familia reconoce la problemática y el titular del centro, el dueño del centro, pues sí, está muy triste, están apagados, porque repito, nadie quiere una muerte en un centro de rehabilitación que cumple con reconocimiento. Es como igual aquí nosotros, ¿no? Todos realizamos un trabajo diario, un trabajo constante. No estamos exentos de algunos accidentes, padecimientos, o por qué no decirlo, de un momento a otro un infarto. Que obviamente el abuso en el consumo de las sustancias, el consumo de sustancias ilícitas, las adicciones a sustancias, obviamente potencializa los riesgos, los peligros, y por eso la importancia de la prevención. En la prevención se tiene que hacer ver que no se puede estandarizar que en el consumo del alcohol debe de haber siempre embriagamiento, o bien ver de lo más normal el consumo de sustancias ilícitas. Entonces, la reflexión, como siempre lo hemos dicho, el consumo de sustancias lamentablemente viene en aumento, el abuso en el consumo del alcohol igual, cada vez hay más jóvenes, más personas que están consumiendo sustancias ilícitas. El grupo etario de consumo de sustancias en nuestro país es entre los 18 y 35 años. En ese grupo etario es donde más se están consumiendo sustancias. Y repito, nosotros los adictólogos no hacemos esta distinción entre sustancias legales o ilegales. Para nosotros tiene la misma importancia quien fuma, quien toma o quien consume sustancias ilícitas. Y por último, bueno, el día de ayer los Alcohólicos Anónimos llevan a cabo su 28ª Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos. Es una semana muy importante para los AA, donde ellos triplican el trabajo de lo que hacen los 365 días del año. Ellos van a escuelas, a universidades, a hospitales, a lugares de trabajo, a lugares públicos, es decir, se presentan en todos los lugares habidos y por haber para hacer saber lo que es la transmisión del mensaje. Pues muy interesante, siempre lo que nos platicas, mi estimada Rebeca. Nos vemos el próximo martes. Sí. Ahora sí vamos a hablar de la encefalopatía traumática crónica, mejor conocida como ETC. Muy bien, y ten cuidado con el tráfico. Sí, gracias. Vamos a regresamos.